yo hago eso, pueden abrir su Biblia a 2 de Corintios 12. Y ahorita vamos a ver el pasaje en detalle. Pero en esta noche continuamos mini estudio de las oraciones del apóstol Pablo. Y simplemente quiero recordarle de algunas cosas que hablamos o ya hemos visto. Estas 4 categorías, algunos teólogos las dan, ya no quiero repetirlas. Lo que sí quiero hacer es recordar de las 2 que hemos visto en esta serie aquí, que son mis categorías. Una es que en todas las oraciones de Pablo, recordando que el Evangelio es el fundamento de sus oraciones, algo que vemos en sus oraciones, un patrón, es que Pablo ora con gratitud, y ora con gratitud no simplemente gracias Señor por un nuevo día, por un nuevo amanecer, no que eso sea incorrecto, pero Pablo cada vez que ora una oración de gratitud, específicamente se enfoca en cómo el reino y cómo el evangelio está dando fruto en la vida de las iglesias. Si usted lee los primeros versos de 1 de Corintios, de Gálatas, bueno, no de Gálatas, porque ahí es una exhortación, pero 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, Romanos, o sea, en todas las epístolas, con la excepción del libro de Gálatas, todas tienen una oración de gratitud, donde Pablo le agradece a Dios por el evangelio y lo que el evangelio está haciendo en la vida de los demás. Y luego vimos que Pablo es alguien que ora con conocimiento, y esto lo vimos hace unas semanas atrás, de que detrás de sus oraciones está Pablo orando, conociendo realmente quién es Cristo y quién es su Dios. Y en esta tarde, otra categoría de las oraciones de Pablo, que son muchas, es la oración en medio de las pruebas, que es la que vamos a ver hoy, y en un futuro tal vez veremos o estudiaremos las oraciones corporales. Pero en esta tarde, quiero que veamos la oración de Pablo en base a el hecho de las pruebas. Y para ello vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12. Versos 7 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Y su palabra dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Pablo ha orado 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, en las oraciones de prueba, lo primero que vemos es que Pablo ora por su voluntad, por la voluntad de Dios. Y a lo que me refiero, aquí vamos a ver otro pasaje un poco más claro, pero Pablo pide, o sea, en el contexto o lo que está sucediendo aquí es Satanás, que tal vez en el año que viene haremos una serie de ángeles y luego de demonios y Satanás, porque si empezamos con ángeles nos da una idea de los demonios, pero de una manera al revés, si se puede decir así. O sea, los demonios son ángeles, pero son ángeles que se han rebelado en contra del Señor. Pero el punto aquí es que Satanás no es alguien que actúa fuera de lo que Dios permite o no permite. En otras palabras, aunque Satanás ha enviado un mensajero, tenemos que recordar que aún en la historia de Job, Satanás va al trono de Dios y acusa acerca de Job a Dios,
Y Dios le dice, tú puedes tentarlo o traer cualquier tribulación que quieras, menos quitarle su vida, que nos recuerda a nosotros que Satanás no es, algunos piensan en Dios y Satanás como opuestos, como dos poderes opuestos, es decir, aquí está Satanás y su rival, aquí está Dios y su rival es Satanás, pero esa no es la idea. Dios está aquí y aún Satanás responde a Dios. Y eso lo vemos en la vida de Job. Aunque Satanás ha enviado a este mensajero, a este aguijón, el punto aquí que probablemente yo creo que no es una persona, algunos dicen que tal vez es una persona que está como molestando el ministerio de Pablo. Yo creo que realmente es una enfermedad. Pero el punto aquí es que aún este mensajero de Satanás que viene con este aguijón que está molestando la vida de Pablo, todo esto está sucediendo bajo la voluntad de Dios. Y después de orar 3 veces, Pablo reconoce algo. En el verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Dios le respondió, en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, debido a esa respuesta, Pablo dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el punto aquí es, cuando Pablo entiende que es la voluntad de Dios, de que él pase esta prueba, de que él pase este aguijón, Pablo dice, bueno, voy a orar una vez más. O sea, Dios, estás mal. No, quítame esto. No, Pablo dice, ok, entiendo. Dios en esta prueba me está enseñando algo que al final lo que él concluye es entre más débil él es, más fuerte es, porque puede realmente ver cómo Cristo está sosteniéndolo y fortaleciéndolo en medio de esto. Por eso él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, no por su fuerza, sino por lo que Cristo está haciendo al obrar en medio de él a través de esta debilidad. Pablo en esta ocasión ora la voluntad de Dios. Entiende, esta es la voluntad de Dios. En medio de la prueba, yo me voy a descansar en la voluntad de Dios. Otro pasaje más. Romanos 1:9, esta la tengo en la pantalla, pero Romanos 1:9 al 10. Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espiritualidad en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note esto, Pablo orando por los romanos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El deseo de Pablo es ir, visitar a los romanos, pero al final Pablo reconoce que esta visita solo va a ser posible si viene por la voluntad de Dios. Pablo es alguien que en medio de estas circunstancias inesperadas, Pablo está orando la voluntad de Dios. Él está consciente de que en medio aún de las pruebas, Dios está obrando, de que la voluntad de Dios se está estableciendo. Y entonces Pablo cede en tiempos de pruebas a la voluntad de Dios. El diccionario, creo que le puse ahí la definición, el diccionario de Pablo y sus epístolas, en base a la oración de la voluntad de Dios, dice, pero Pablo no imagina una lucha en contra de Dios para doblegar su voluntad a los deseos personales o a las necesidades de los demás. Más bien la oración es parte de la lucha del creyente para discernir, afirmar y participar en la voluntad de Dios. Y este es el punto, de que cuando Pablo ora, Pablo teológicamente o doctrinalmente no ora con la idea de que yo puedo cambiar los planes de Dios, de que yo puedo doblar la mano de Dios a que Él haga lo que yo quiera. Pablo tiene consciente que al final la voluntad de Dios se va a establecer.
porque Él es rey, porque Él es soberano, porque Él está en control de todo. Y entonces, en medio de las pruebas, Pablo tiene algo consciente, que al final la voluntad de Dios se va a realizar, se va a hacer. Ahora, esto suena mucho más fácil decirlo y enseñarlo que vivirlo. O sea, una cosa es entender de que Dios y su voluntad es soberana sobre toda circunstancia. Otra cosa es vivir en medio de esa situación. Y tener en mente de que Dios está en control. Y a lo que me refiero aquí es que cuando nosotros llegamos a la realidad de que Dios está en control de todo, aún en medio de la prueba, y que como hay muchos pasajes que dicen que la prueba es para nuestro ¿qué? Bien, nos ayuda a nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso y pasamos por estas pruebas, podemos decir lo que Pablo dice. O sea, recuerden, Pablo, y de nuevo, suena muy bonito, pero Pablo está siendo perseguido cuando dice, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir, ganancia. Ahora, piensen esto. Una mentalidad así es de un hombre que en cierta manera no puede ser conmovido, no puede ser sacudido. Es un hombre que no, o un siervo del Señor, que la idea es que el enemigo traiga lo que quiera. MacArthur decía mucho esto, lo peor que le puede pasar, aunque yo sé que tal vez no es lo peor, pero es una frase de él, pero él decía, lo peor que le puede pasar al ser humano es morir, y si morimos vamos con Cristo. Es como que no es aún, el morir no es algo negativo para el creyente, sino que terminamos con Cristo. Eso es en eso una ganancia. Esa es la idea de Pablo. Pero ¿cómo Pablo puede decir eso en medio de persecución? Porque él reconoce esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se va a hacer. Y eso es lo que yo quiero como aplicación en esta primer categoría de cómo orar en las pruebas. Eso es lo que yo llamo descansar en la soberanía de Dios. De que aún en situaciones difíciles o en noticias inesperadas, de que cuando yo sé que al final la voluntad de Dios se está haciendo, y como Pablo va a decir en Romanos también, todas las cosas para aquellos que aman a Cristo obran ¿para qué? Para bien. O sea, para bien de acuerdo a quién. A veces no de acuerdo a mí. A veces es para bien de acuerdo a Dios, su voluntad. Pero es mejor su voluntad que mi voluntad. Es mejor sus planes que mis planes. Y entonces eso es como aplicaciones, descansar en la soberanía de Dios. Cuando oramos entendiendo, ok Dios, ya oré, ya rogué, pero tú no lo has removido, por algo es. Por algo no lo has removido, por algo sigo pasando esta prueba. Voy a confiar en ti. Voy a descansar en ti, voy a confiar de que Dios, aunque yo no lo entienda, porque muchas de las veces, ese es el problema, no entendemos y queremos entender y a veces no podemos entender. Y el punto que Dios nos quiere enseñar ahí es, hey, tú no estás en control, pero yo sí. Descansa en mí. Y entonces esta parte de orar la voluntad de Dios, cuando lo entendemos de una manera práctica, al final trae descanso, trae consolación. Y de nuevo, sé que es súper difícil hacer, pero cuando aprendemos a descansar en la voluntad de Dios, va a ser muy difícil que nosotros seamos sacudidos. Muy difícil que nuestra fe desvanezca o pueda ser desviada, porque entendemos que al final Dios y su voluntad y su plan soberano están en control de todo. Esa es la primera idea. Oramos su voluntad. En medio de la prueba, oramos, Dios, haz tu voluntad. Es lo mismo, Jesús nos enseña esto en el Sermón del Monte. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Esa es la primera categoría. ¿Cómo debemos orar? Oramos su voluntad en medio de las pruebas. Vayamos a Romanos capítulo 8. Hay otro aspecto de cómo orar en medio de las tribulaciones. Y aquí sí los voy a hacer trabajar un poquito como
acostumbro a hacer. Romanos 8, verso 26 al 27. Aquí hay otra manera de cómo oramos. La primera es oramos su voluntad, la segunda es oramos de acuerdo a su Santo Espíritu. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Es prueba, tiempo de prueba, en mi debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, para entender un poco el pasaje, quiero que pase unos 5 minutos. Hay 3 veces que la palabra gemido aparece en este pasaje. Yo se lo puse ahí en su guía. Yo lo que quiero es que conteste la pregunta, ¿qué significa que el Espíritu Santo intercede con gemidos en base a los versos que están allí? O sea, 3 veces aparece, yo les di las otras 2 veces donde aparece, y entonces quiero dialogar un poco, se lo dar unos 5 minutos y ahorita platicamos un poco qué se refiere gemido. Ok, démosle, lo hacemos juntos por cuestión de tiempo. Verso 22, ¿quién gime? Ok, vamos a ponerlo aquí, la creación. Ahora, la mayoría de nosotros tal vez hemos escuchado que el Espíritu Santo, algunos usan este verso para decir que cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos, la idea es que está hablando un lenguaje que nadie entiende y por lo tanto es un lenguaje espiritual. Pero ahorita por eso quería mostrarle el contexto, porque el verso 26 que nos da que el Espíritu Santo gime o con gemidos indecibles, dice de igual manera. El punto es, de igual manera como la creación gime. ¿Y quién más? ¿Quién gime en el verso 23? Nosotros. Okay, nosotros. La creación gime, nosotros, y luego en el verso 24, el Espíritu. Y entonces el punto de nuevo es que la idea aquí, perdón, no el verso 26, sorry. Sí, el 26. La creación gime, nosotros, y de igual manera el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que preguntarnos, para entender acá, tenemos que preguntarnos cómo gime la creación. ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo gime la creación? ¿Cómo gime la creación? El pasaje dice que la creación gime. Un ejemplo como en el Salmo dice, como el siervo gime por las aguas. El siervo brama, no es la misma palabra, no. Sí, es diferente. Quizás después de la caída, Henry, hubo una... Ok. ¿Cómo se dice? Un cambio radical que afectó el diseño original de Dios. Yep. Por ejemplo, el animal empezó a comerse el animal. La tierra empezó a producir cardos, espinos, sí, etcétera. Sí, vemos el efecto del pecado en la creación. Y entonces dirías que la creación gime en ese sentido. Sí, porque más adelante la creación va a ser restaurada. Va a ser restaurada. Yeah. Pienso yo que sí. No sé. Yeah, es exactamente eso, y por eso el verso 23, por ejemplo, tal vez, perdón, el verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, que es lo que Héctor está hablando aquí, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de que viene una restauración. Pero ahorita, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, ¿cómo? Con dolores de parto hasta ahora. Ahora, entonces, gime la creación, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Qué dice el verso?
con dolores de parto. Ahora, las damas que han dado a luz, cuando usted dio a luz, ¿estaba sonriendo? ¿Le dio cosquillas? Probable no. Tal vez gritó, sintió dolor, tal vez lloró del dolor, dependiendo de... Pero el punto es que si vamos a suponer que como en las películas que todos actuado, yo sé, y bien dramatizado, pero que usted dio un grito antes de que saliera, ¡ah! Y luego sale el bebé como en todas las películas, ese grito es lo que Pablo usa aquí para gemido. Y mi pregunta ¿es entendible el gemido? O sea, ¿tiene lenguaje o palabra o algo? No, es simplemente un grito o un ruido. Y el punto entonces es, la creación gime, o sea, como alguien en dolor de partos, específicamente por lo que mencionó Héctor, en el sentido de que desde la caída la creación está gimiendo, está dando un grito, algo no entendible en este sentido, anhelando que venga el día donde todo será restaurado, como Apocalipsis dice, será un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa es la creación. Nosotros, en el verso 23, y no solo ella, la creación gime de una manera no entendible, porque es un ruido. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, ¿dónde? Dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La tierra gime, da un grito como dolores de partos, o sea, es un ruido, esperando que sea restaurada. Nosotros, los creyentes, damos un gemido dentro de nosotros. Ahorita voy a explicar eso, pero esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si el gemido es dentro de mí, ¿cuál es la idea ahí? ¿Es entendible o no entendible? O para decirlo de otra manera, si yo doy un gemido dentro de mí, ¿usted lo conoce? No, porque fue dentro de ¿quién? De mí. O sea, yo di el gemido dentro de mí. Es algo interior. Y de nuevo, la palabra griega, igual que en la otra ocasión, la idea es, un gemido es como específicamente aquí ya no es un gemido de dolor, sino es algo dentro, pero es como o sea, no es algo entendible, no es lenguaje, simplemente es un ruido. La creación da un ruido como dolor de partos, el creyente da un ruido esperando la adopción, la redención, y luego en el verso 26, y de igual manera, igual que la creación, igual que el creyente, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahí está la idea. Nosotros no sabemos el ruido, o sea, nadie escucha la creación gemir, no lo conocemos, nadie conoce si alguien dentro de sí mismo está gimiendo, y de la misma manera nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos, y ahí está la palabra clave, indecibles. No está hablando de un lenguaje, está hablando igual que la creación, igual que nosotros. El Espíritu Santo gime, es un ruido, es algo que no se puede expresar con palabras. Es el Espíritu Santo como tipo angustia, es un gemido, es un ruido. Pero ¿cuál es el fin o cuál es el propósito? Aunque nosotros no lo sabemos, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y este es el punto. Tú y yo no podemos entender el ruido que hace el Espíritu Santo, es indecible. De la misma manera que yo no puedo entender si alguien está gimiendo dentro de sí mismo, de la misma manera que no sabemos cuál es el ruido de la creación, pero hay alguien que sí lo sabe, y es el que ¿quién? Escudriña los ¿qué? Los corazones. Y entonces
el punto de aquí para entender gemidos es que aunque tú y yo no entendamos el suspiro aún que el Espíritu Santo da o el ruido que el Espíritu Santo da, Dios sí lo sabe y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, por eso la sabe, porque el Espíritu Santo no gime algo contrario a la voluntad de Dios, sino algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, y a través de ese gemido Él intercede por los santos, que probablemente el ruido es un, o sea, es un suspiro, es lo que literalmente la palabra griega significa cuando habla de gemido. Pero el punto es que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, Él está intercediendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la idea aquí, entonces. Cuando nosotros oramos, especialmente en medio de la prueba, oramos, hágase tu voluntad, pero a veces es simplemente entender, Dios, yo no lo entiendo, pero el Espíritu Santo sabe. Y es importante reconocer que cuando yo no tengo palabras, porque a veces pasa, hermanos, que dependiendo de la noticia, a veces te sale un llanto, alguien ha llorado sin voz, donde es like, y no puedes ni decir nada del dolor que estás sintiendo. Y en esos momentos es importante recordar que cuando yo no puedo expresarme con palabras, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. De que en medio de la prueba está la tercera persona de la Trinidad dando un ruido que el Padre conoce, que va de acuerdo con la voluntad de Dios, y Él está intercediendo a nuestro favor. ¿Cómo entendemos esto de manera de aplicación? Cuando alguien, a veces cristianos dicen, nadie está orando por mí. No, pasé una lucha y nadie oró por mí. El pastor no oró por mí, ni los diáconos, ni la iglesia, nadie. Y en parte porque no oramos por ti porque no sabemos. Es o sea, no puedo orar si no sé. Pero por otro lado no podemos decir, nadie nunca oró por mí. Porque la Biblia es clara que cuando aún personas no oran por nosotros, hay alguien que sí está orando por nosotros. Y es el Espíritu Santo. Y Él sabe aún más lo que nosotros estamos pasando que cualquier persona pueda saber. Ese es el consuelo en medio de la tribulación. Esto es lo que Pablo conoce. No solo oro de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de la tribulación, pero Pablo sabe, el Espíritu Santo está orando por mí. Y el Espíritu Santo siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, en Efesios 6:18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y de nuevo, aquí no es algo místico. Efesios 6, solo para que entendamos qué se refiere. Por eso a veces somos criticados por esto, pero hay una manera de leer la Biblia. Y el mismo pasaje nos da la idea de que a qué se refiere Pablo cuando él dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Bueno, el verso 17 dice, hablando de la guerra espiritual, y tomad el yelmo de la salvación y la espada ¿de qué? Del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es su palabra. Ese es verso 17. En el mismo pasaje, luego Pablo, un verso después, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Qué se refiere esto? De nuevo, no es algo místico. Pablo lo que está diciendo es que cuando yo oro de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Porque el verso 17, Pablo nos dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si yo quiero orar en el Espíritu, no es algo místico, no es algo misterioso. El pasaje aquí es claro. Es por eso, de nuevo, importante no sacar versos fuera de contexto, sino leerlos donde están. Lo que Pablo está diciendo, cuando yo oro de acuerdo a el Espíritu, y orar de acuerdo al Espíritu o en el Espíritu es orar su palabra. Es lo mismo que vimos en Romanos. El Espíritu Santo ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo, teniendo al Espíritu Santo, puedo orar en el Espíritu de acuerdo a su palabra. Que hay un libro, el apellido del autor es Whitney, ahorita se me fue, creo que es Donald
no me acuerdo, Donald L. Whitney, creo que es Donald L. Whitney, pero anyway, está en español que se llama Orando la Palabra. Y básicamente es un libro bien pequeño, muy fácil de seguir, Orando la Palabra, donde el autor simplemente está enseñándonos cómo agarrar un salmo y orar el salmo en medio de pruebas. Estoy pasando pruebas, no sé qué orar, entiendo que el Espíritu Santo está orando por mí. Otra manera de orar de acuerdo al Espíritu es orando de acuerdo a su palabra, agarrando un Salmo 46 y orando ese salmo, leyendo el verso 1, orando ese verso. Yo no sé qué decir, Señor, no sé qué hacer en medio de esto, no hay que pensarlo. Ora en el Espíritu. Yo no le entiendo, pero tenemos varios libros, varios pasajes donde Pablo nos llama a orar, donde los salmos nos llaman a orar, donde yo puedo tomar versos y simplemente decir, yo no me siento bien, mis emociones están encontradas, siento las pruebas como aumentando, como que cada día más el peso de las pruebas están cayendo sobre mí, y en esos momentos lo mejor que podemos hacer es orar en el Espíritu. Yo no sé, pero Dios sabe. Y agarrar versos, agarrar salmos, que es lo que recomienda el autor y yo también. O sea, leer pasajes en vez de solo versos, leer secciones de la Biblia y orarlas, y simplemente, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, sé que Dios está conmigo. O sea, estoy parafraseando, pero entienden la idea. Orar salmos como alzaré mis ojos a los montes. No sabes qué decir en medio de las pruebas, abre la Biblia, ora en el Espíritu. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¡Pum! Eso traerá aliento, traerá sustento en medio de las pruebas. Pablo lo sabía. El Espíritu Santo ora por mí, ora de acuerdo a la voluntad, pero yo también puedo orar de acuerdo con el Espíritu Santo, y lo hacemos cuando abrimos su palabra y oramos la misma Biblia que Dios nos dio al Señor. Ese es otro aspecto de esta oración. ¿Alguien preguntas o comentarios en esta sección? ¿Todo clarito? Ok. Una más, una manera más de orar en medio de las pruebas. Oramos su voluntad, oramos de acuerdo al Espíritu Santo y oramos por su consuelo. Segunda de Corintios, vayamos ahí, Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 al 7. Hay tres verdades que quiero que veamos aquí, pero quiero leerlo. Segunda de Corintios 1, 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora, sea mucho que discernir o que dirigir aquí, pero déjeme simplificarlo de esta manera. En el verso 4, él dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí está la primera verdad. Cristo nos consuela en medio de las tribulaciones, o Dios nos consuela. Por eso dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Primera verdad aquí: el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Pablo sabe, yo sé quién es mi consolador.
En medio de la tribulación, Pablo sabe, Cristo nos consuela en medio de las tribulaciones. Pero hay otro aspecto aquí. No solo oramos el consuelo que Dios nos da, pero el verso 4 también dice, para que nosotros también podamos, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Aquí está la idea. Yo oro la consolación que solo Dios me puede dar, pero cuando conozco que alguien está pasando una tribulación que yo ya pasé, esta es la segunda verdad, nosotros también, porque ya hemos pasado por esa tribulación, hemos pasado por ese sufrimiento, podemos consolar a otros de la misma manera en la cual Dios nos consoló a nosotros. Eso es lo claro del pasaje. Del verso 5 al 7, o sea, es como un trabalenguas, o sea, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. De nuevo, suena como un trabalenguas. Y el verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Déjeme resumirlo de esta manera. Sin sufrimiento no podemos conocer su consuelo. En otras palabras, la idea que Pablo ha entendido en medio de la tribulación y orar el consuelo de buscar consuelo de Dios es que las tribulaciones es el medio de gracia, porque es un medio de gracia, que Dios usa para que lo conozcamos a Él como consolador. En otras palabras, si tú y yo nunca pasáramos por tribulaciones, no conociéramos este aspecto de Dios. Nunca conociéramos a Dios como nuestro consolador. Y por eso Pablo al final, esa es la idea, por eso suena mucho como un trabalenguas, pero el verso 7 lo resume. Si somos compañeros en las aflicciones, también somos en la consolación. Y esta es la idea. Las aflicciones nos traen consolación y salvación. La consolación nos trae consolación y salvación, es la idea del verso 6. O sea, suena como trabalenguas, pero ese es el punto. Pablo está diciendo, y él llega a reconocer que en medio de orar por consuelo, en medio de estas aflicciones, en medio de estas tribulaciones, yo llego a conocer a Dios de una manera que nunca lo hubiera conocido si no hubiera pasado esta tribulación, de que Él es un Dios consolador. Y por eso, y termino con esto, Pablo en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y aquí está lo interesante, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, quiero que vea la conexión aquí. Pablo dice, de nada estéis afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego o súplica con acción de gracias. Y aquí está la clave, muchos citamos esto, y la paz de Dios. En otras palabras, por consecuencia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y esta es la imagen que quiero que usted vea en cuanto a las tribulaciones. A veces nosotros simplemente decimos que la paz de Dios que sobrepase todo nuestro entendimiento, pero lo que Pablo está dándonos aquí es una clave. ¿Cómo puedes tú recibir esta paz que sobrepasa todo entendimiento? La respuesta está en el verso 6. ¿Cuándo hacemos qué? Cuando
oramos. Si yo no oro, el verso 7 queda anulado. El verso 6 dice, no estéis afanosos, sino que nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando yo hago eso, el resultado, esa es la idea, el verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro ¿qué? Vuestros corazones. Y esa es la imagen, hermanos, de que en medio de las pruebas, Pablo sabe, yo sé quién es mi consolador, yo sé quién escucha mis oraciones, pero esto es lo hermoso de las oraciones de Pablo. Pablo llega a entender, y al conocer yo que él escucha mis oraciones, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero yo no puedo recibir esa paz que guarda mis emociones, que guarda mis corazones, si yo no soy alguien que está orando y buscando a mi consolador. Ese es el énfasis de Pablo. Hermanos, cuando nosotros pasemos pruebas, no solo oramos su voluntad, no solo oramos en el Espíritu, pero buscamos a nuestro consolador. Y al hacer esto, y yo he visto a personas, el hermano Michael Scott, muchos lo conocen, siempre que platico con él, le digo, hermano, ¿cómo puedo orar yo por usted? Y él dice, yo estoy bien, ¿cómo puedo orar yo por ti? O sea, tiene una paz que sobrepasa tu entendimiento, pero ¿por qué la tiene? Porque día tras día está elevando peticiones al Dios de toda consolación. Esta es la idea de Pablo aquí en cuándo y cómo debemos orar en medio de las tribulaciones. De nuevo, su voluntad en el Espíritu y buscamos su consuelo. Él es nuestro fiel consolador. Amén, hermanos. Amén.